Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, el Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia inaugural de la exposición La naturaleza íntima de la vida, Ernst Semisch, 1902-1984. A continuación, me permito presentar a quienes hoy nos acompañan para inaugurar esta exposición. Gertrudis Senses Eisenbach, presidenta de la Asociación Ernst Semisch AC. Eugenio Caballero, diseñador de producción cinematográfica y curador de la muestra. Doctor Renato González Melo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Señora Cristina Sametzer, jefa de misión adjunta de la Embajada de la República Federal de Alemania en México, quien nos acompaña en representación del excelentísimo señor Clemens von Gotz, embajador de la República Federal de Alemania. Saludamos la presencia de la maestra Paola Morán Leiva, secretaria técnica de vinculación en la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, quien acude en representación de la doctora Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de difusión cultural. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Paola. Asimismo, damos la bienvenida al maestro Gerardo Cedillo Bolaños, Coordinador Nacional de Artes Visuales en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con la representación de la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Claudia Curiel de Icaza. Gracias por su presencia. Saludamos también la presencia de Mariana Gómez Godoy, Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, en representación de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, licenciada Ana Francis López Baigén Patiño. Gracias, Mariana. Poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo en el Colegio de San Ildefonso. Agradecemos también la presencia del señor Soren Heitkamp, consejero cultural de la Embajada de la República Federal de Alemania en México. De la señora Carmen Cordera, presidenta del Consejo de Laboratorio CEL SADCB. Del señor Edgar Caballero, representante de Blackpool Development. De la licenciada Magdalena Carral Cuevas, representante legal del patronato del antiguo Colegio de San Ildefonso AC. Agradecemos la presencia de representantes de la empresa Mikkels, Productos y Materiales Especializados SADCB. De igual manera, de Jimena Urrutia, directora del Festival Internacional de Guadalajara en Los Ángeles. Kanek Semisch, director de la Asociación Ernst Semisch AC. Agradecemos a todas y a todos su presencia, particularmente a colaboradores de la Asociación Ernst Semisch y a personal del Colegio de San Ildefonso. Muchas gracias. Esta exposición es posible, entre otras voluntades, gracias al estímulo a proyectos de inversión en la Producción Nacional de Artes Visuales EFIARTES 2024.
A continuación, cedo la palabra y moderación de la mesa a Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Perdón, antes, solo un saludo más que nos faltó y lo sentimos mucho. El señor Sebastián Masson, director del Patronato de la Industria Alemana para la Cultura. Gracias por su presencia. Ahora sí, cedo la palabra y la moderación de la mesa a Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer estar hoy juntos en que nos reúna una obra extraordinaria y una familia extraordinaria. La obra de Ernest Semisch y la compañía, la voluntad, el amor al arte, el amor verdadero al arte de Gertrudis y de Canek. Muchas gracias, de verdad. Vamos a hablar de una exposición que es como contar un cuento cuando se puede vivirlo. O sea que vamos a hacer este ejercicio de reflexión colectiva para invitarlos a todos a una navegación por la obra de Ernest Semisch. Yo debo primero decir que el enorme placer de conocer a un artista, un gran artista que uno no conoce. Todos los aquí reunidos sabemos lo que es esa experiencia, ¿no? Conocer algo desconocido y que nos fascine. Y eso es lo que ha sucedido desde que Gertrudis y Canek me presentaron a mí esta obra, que yo desconocía. Sé que muchos de ustedes ya la conocían o habían trabajado incluso sobre ella. Pienso en Fernando Gálvez, que lo tengo aquí enfrente del centro Vladi de la UACM, ¿no? que ya ha realizado exposiciones y trabajos con Semisch. Pero en mi caso fue un descubrimiento, y descubrir algo que es tan rico, tan profundo y tan valioso, y al mismo tiempo tan íntimo, es una experiencia muy importante para cualquier ser humano. Creo que esta exposición, además de esta obra, quiero resaltar dos presencias que la hacen también única. Una es la de un ejercicio curatorial, el de Eugenio Caballero, que se estrena, ¿no? Yo el otro día decía en la rueda de prensa, nos robamos un ratito del mundo del cine, del apasionante mundo del cine, a este director de arte, de películas que hemos visto, ¿no? Pensaba eso en El laberinto del fauno, ¿no? ¿Quién no quedó fascinado? O Roma, o etcétera. Y lo que es interesante, y me lo hacía notar el escenógrafo, el museógrafo del colegio, es que de alguna manera hizo una película. Que el recorrido por esta exposición, en algo, si ustedes se dejan perder en este río, es una película, es una historia que cuenta la vida de Ernest Semisch, que cuenta el mundo en el que vivió Ernest, ¿no? A través de su pintura, el siglo XX, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Alemania. Hay una serie que en muy pocos dibujos explica el nazismo de una manera humana y la crueldad humana del siglo que le tocó vivir de una manera extraordinaria. Y eso es una aportación a la museología. Así que gracias, Eugenio, por darnos la posibilidad de encontrarnos con una obra. Finalmente la obra son como en el cine, pequeñas imágenes que vistas
a cierta velocidad cuentan un relato. Y Eugenio nos ha permitido ver ese relato. Gracias, Eugenio. Y en ese mismo ejercicio, el amor, el talento de Canek para construir la museografía que sustentara este relato. También Canek, que pertenece al mundo del cine, pero construyó una arquitectura, y esa arquitectura va dando las pausas necesarias para apreciar la obra. Y en el fondo el relato, la voz presente y permanente de Gertrudis, que entre otras cosas lo que ha hecho es ponernos sobre la mesa las palabras del propio Ernest. Ha sido muy generosa en compartirnos la palabra del pintor, la palabra de tu compañero, y ese es digamos, el guión de ese relato, pero la presencia de la voz crítica del pintor es extraordinaria. No dejen de leerla en la exposición, deténganse a escuchar a Ernest Semisch, y en las cédulas van a poder escuchar a Gertrudis. O sea que no son muchos textos, pero son unos textos valiosísimos. Y bueno, hay algo que siempre se me olvida hacer y esta vez no lo quiero hacer, que es reconocer al equipo técnico del colegio, que es un equipo extraordinario, ¿no? A Carmen Tostado, que está por aquí, y a Ernesto Bejarano, que no he visto, y todo su equipo, porque te voy a decir lo que me dicen los curadores hace unos días de la exposición de las mujeres del exilio español, que aprovecho para hacer el anuncio y pedirles que no se pierdan la exposición, pero ellos como Canek, como Eugenio, no, me lo han dicho, me lo dicen siempre, celebran a este equipo técnico, y yo tengo que saludar con sombrero ajeno, decir gracias cuando en realidad es la labor de unos profesionales extraordinarios que yo no puedo representar, que solo acompaño. Y estas exposiciones se hacen con muchas voluntades, con muchos apoyos. Uno de ellos ha sido invaluable, ha sido el del programa EFIARTES, esa herramienta que nos permite conducir recursos privados para actividades culturales públicas. Y eso ha sido posible por el acompañamiento de la Secretaría de Cultura Federal, y por eso le voy a ceder la palabra a Gerardo Cedillo Bolaños, que viene en representación de la secretaria, a la que le doy las gracias por todo el apoyo. Y además aprovecho para darle la bienvenida a Gerardo, que se estrena en estos momentos como el responsable de artes plásticas, de artes visuales, perdón, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Tienes la palabra, Gerardo. Pues muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todas y todos, distinguidos miembros del Presidium. Muchas gracias, Eduardo, por las felicitaciones. Yo les traslado el saludo de la secretaria Claudia Curiel de ICASA, que desafortunadamente no nos pudo acompañar por un compromiso de trabajo. También el saludo de Alejandra de la Paz, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Como decía Eduardo, estamos muy contentos que esta exposición se haya logrado gracias al apoyo de FIARTES, que desde luego es una gran herramienta. Muchas gracias a todos los contribuyentes que apoyaron este proyecto y que creen en el arte y la cultura de este país. Felicito mucho también a Gertrudis, Canek, por esta gran exposición, enhorabuena, ¿no? Eugenio, Canek, que nos llevan por este gran descubrimiento, como decía Eduardo. Es una gran obra que es importante que se vea en este conjunto. Me parece ser que es la primera vez que se hace una exposición a este nivel.
y creo que era merecidísimo, ¿no? Y muchísimas felicidades y espero que la exposición sea todo un éxito y muchos públicos puedan visitarla y descubrir la obra de este gran artista. Muchas felicidades y felicidades al equipo de San Ildefonso también. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y esta institución es una institución única realmente en la estructura cultural del país, porque es una institución donde asistimos y convivimos 3 instituciones públicas de cultura: el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, muchas gracias por acompañarnos, y la universidad, y además es un patrimonio universitario. Y nada de lo que se hace aquí se podría hacer sin estos 3 apoyos. Y ahora quiero referirme en particular al de la Universidad Autónoma de México, porque es gracias a su acompañamiento, a su cercanía, que podemos realizar estas actividades. Así que le agradezco a la universidad y le pido a Paola Morán, que muy bien la representa hoy entre nosotros, que nos dé un mensaje. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. En broma, le decía a Eduardo hace rato que me da muchísimo gusto no solo ser representantes en los comités, sino en esta inauguración de esta exposición, que me emociona mucho. Me emociona porque me toca de cerca, porque he visto el trabajo, el esfuerzo, y porque gracias al tesón de Gertrudis Cha, nuestra querida Cha, estamos aquí hoy. Y al trabajo de Canec, por supuesto, que Canec no es parte de la mesa porque ya nos había quedado muy larga, pero pues sin él esto no hubiera sido posible. Por supuesto, saludo a nombre de la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Muchas gracias al público que hoy asiste y que está con nosotros a pesar de la verbena popular que ya hay afuera, ¿no?, por las Navidades. Esto es casi una proeza, haber llegado. La doctora Beltrán saluda también con mucho gusto, por mi mediación, pues al doctor Renato González Melo, a nuestro colega el maestro Cedillo, a Eugenio Caballero, qué gusto estar en la mesa también, a Eduardo Vázquez, con quien nos toca pues organizar todas estas actividades, y por supuesto a la Embajada de la República Federal de Alemania en México, que ha sido parte también de este proyecto. La difusión y la extensión cultural universitarias tienen de origen una vocación social y sobre todo la convicción de que la cultura y el arte son fundamentales para el desarrollo humano, para el desarrollo social. La cultura es un refugio, el arte un salvavidas. Esta muestra que hoy inauguramos y que ya nos contó Eduardo, que reúne más de 220 piezas entre bocetos, dibujos y pinturas, que abarcan desde 1920 hasta 1984, fue curada por Eugenio Caballero, ya también se dijo, y Eugenio ha resaltado cómo el horror que vivió el artista lo hace durante las guerras, lo llevó a transitar de lo figurativo a lo abstracto, precisamente en una búsqueda para sanar a través del arte. En estos últimos días han salido también en la prensa nacional e internacional diversas notas sobre la exposición. El País destaca una que me gusta mucho. Dice: el Colegio de San Ildefonso exhibe una retrospectiva de Semič, el artista que buscó la belleza en medio del horror de las guerras, ahondando por su espanto o en su espanto por los conflictos y su pasión por el arte como poder sanador. El legado pictórico de Semič captura esa esencia de un periodo marcado por la angustia, por la agitación, el sufrimiento y la búsqueda del significado en medio de tanta adversidad. Perdura como un testimonio de la capacidad del arte para trascender fronteras y conectar con lo más profundo de nuestra existencia. Nos recuerda nuestra humanidad y creo que en esta época es muy importante. En ese sentido, Cultura UNAM
tiene como propósito trabajar y proyectar una visión colectiva en beneficio permanente de la comunidad estudiantil, del sector cultural y de los diversos públicos que integran a nuestra sociedad. Así que además de esta exhibición, pues me congratula que se ofrezcan todo tipo de actividades pedagógicas y culturales para nuestra comunidad universitaria, como conferencias, talleres, cine, recorridos guiados. Y quiero cerrar haciendo un comercial también del tour virtual en 360 grados que hizo la Fundación. Me parece que es un recorrido importante, interesante para la gente que no está en la ciudad y creo que podríamos explotarlo en nuestra plataforma de puntos Comunidad Cultura UNAM, donde tenemos inscritos más de 30,000 estudiantes. Así que enhorabuena, me da muchísimo gusto estar a tu lado, Oicha, y bueno, pues qué gusto que hoy inauguremos esta muestra. Gracias. Muchas gracias, Paola, por tu compañía y solidaridad y acompañamiento siempre. Bueno, ya se ha dicho aquí, estamos con un artista que nace en Alemania, que vive intensamente algunos de los años más difíciles de la historia de Alemania y que, como otros artistas, se integra como migrante, digamos, cultural a nuestro país y se integra a nuestra cultura. Ese es un tema que hoy ocupa un lugar muy importante en el Colegio de San Ildefonso. Vuelvo a referirme al diálogo con la exposición de 30 artistas españolas o nacidas en España, exiliadas de España, que se convirtieron en artistas mexicanas. Y este diálogo cultural, este tránsito, este comercio en el mejor de los sentidos, de las ideas, la belleza, los pensamientos, es algo que acompaña esta muestra. Y Alemania está desde hace mucho tiempo muy pendiente de esto y de que su legado cultural en el mundo establezca un diálogo con las culturas donde habita. Así que nos da mucho gusto tener por parte de la Embajada de Alemania a Cristina, y eres bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias y bueno, buenas tardes a todas y a todos y a lectores y los miembros del presidio. Me da muchísimo placer estar aquí hoy. Bueno, sobre todo estar en este espacio tan maravilloso, tan hermoso. La última vez que estuve aquí fue hace 13 años, cuando fui la primera vez en México, que entonces nuestro canciller dio un discurso ahí y estoy muy honrada de estar en este palco hoy con ustedes. Pero sobre todo estoy honrada porque con la familia Semisch nos une como embajada una muy larga amistad de cooperación. Así que fue un placer personalmente poderla conocer hoy y bueno, seguir este legado entre la Embajada de Alemania y la familia. Surgió en el año 2015 en el marco de nuestro programa de conservación cultural y en colaboración con la UNAM y la Asesoría del Instituto de Investigaciones Estéticas. Fomentamos una compleja catalogización, que difícil español a veces, digital para hacer pública toda la obra de Ernst Semisch y posterior a ello exhibimos algunas de sus más 5,000 obras en la Embajada de Alemania en la Ciudad de México y siento que es realmente bonito que la Asociación Ernst Semisch haya impulsado una y otra vez nuevas iniciativas y que ahora se puede realizar esta exhibición en este Colegio de San Ildefonso tan bonito en el marco de la estrecha cooperación mexicano-alemana. Y bueno, mexicano-alemán es la clave, la palabra clave cuando miramos a Ernst Semisch. Nació en Alemania en el 1902 y vivió durante los primeros 60 años de su vida varios cambios de épocas fundamentales de la historia alemana.
la Primera Guerra Mundial, la volátil República de Weimar, la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la República Federal en el posguerra. Estos sucesos históricos en Alemania y Europa tuvieron una influencia muy determinante en la obra artística del siglo XX y por tanto también en la obra de Ernst Zemisch. Los últimos 20 años de su vida él vivió en México, de que, como usted nos contó, se enamoró perdidamente y cuya cultura le ha impresionado muchísimo. Y bueno, en esto creo que muchos de nosotros, creo que estás de acuerdo, que eso de enamorarse perdidamente de México pasa mucho, no es una sorpresa. Bueno, hoy, 40 años después de su muerte, esta exhibición nos muestra que el legado de Ernst Zemisch dista mucho de haberse olvidado. Y quizá también que su obra es más actual que nunca, en un momento donde la guerra ha vuelto a Europa, donde las comunidades quieren que adaptarse a los efectos del cambio climático y donde hay que ponderar las oportunidades y los riesgos de los veloces avances tecnológicos. Esto no es una declaración firme, sino más bien una cuestión que, bueno, desde mi punto de vista merece ser reflexionada. Pues a fin de cuentas, eso es uno de los grandes valores del arte y de la cultura, que nos inspira a reflexionar de manera crítica. Y justo por esto, el arte y la cultura son tan importantes para las relaciones internacionales entre los países y para las relaciones entre México y Alemania, en nuestro caso. La cultura une a la gente independientemente de su origen y de los límites políticos. Y incluso ha encontrado una manera de funcionar más allá de todas las barreras lingüísticas. Pues las pinturas, como las de Ernst Zemisch, hablan su propio lenguaje y no necesitan una traducción, traductores e intérpretes, cada uno los puede apreciar personalmente. Y en este sentido, el lenguaje conjunto, es decir, la obra de vida de Ernst Zemisch, es un tesoro invaluable para las relaciones mexicano-alemanas. Y bueno, para nosotros como Embajada de Alemania es verdaderamente un gran placer el día de hoy poder apreciar estas obras que se encuentran nuevamente en un espacio público. Bueno, y queremos agradecer de todo corazón a todas las personas, empezando por usted, el Colegio de San Alfonso, todos los aquí presentes y más allá en la sala, que hicieron posible esta exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Una de las fortalezas de la universidad, entre las muchas que tiene, es que espacios de difusión como este están vinculados a espacios académicos de reflexión y de creación de conocimiento que siempre provocan una relación crítica, creativa y reflexiva, que es fundamental para entender en toda su dimensión las manifestaciones del arte. Por eso me da muchísimo gusto tener a Renato González Melo hoy aquí del Instituto de Estéticas de la Universidad. Es común, no es la primera vez que lo vemos en una actividad dentro del colegio. Es un placer siempre el diálogo con el instituto y en particular con Renato, que siempre ve cosas que uno no ve. Renato, tienes la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a Gertrudis y a Canek la invitación. Me siento obligado a decir que en realidad yo en este proceso he sido un espectador privilegiado o algo así. Han tenido la amabilidad de invitarme a ver. Desafortunadamente, cuando se planteó la oportunidad de participar, no me fue posible. Y pues estoy muy contento de ver que este largo proyecto, difícil, llegó a muy buen puerto. La exposición realmente tiene muchos méritos.
es un montaje espléndido, felicito a todos los que participaron. No era una colección fácil, para empezar, y el trabajo me parece impecable. No podría decir mucho más, no es la ocasión, no es el momento, pero leyendo un catálogo reciente, también muy bueno, y que hace mucho por darle sentido a la reflexión y a la producción de Ernest Semisch. Me encontré con un ensayo de Mariana Frank-Westreim, una espectadora privilegiada del siglo XX, que tiene una frase agudísima, refiriéndose a la cercanía del pintor con el expresionismo. Dice: todos somos hijos de nuestro tiempo, y añade una frase que se me ha quedado dando vueltas, aunque no nos guste. El siglo XX fue muy difícil, y Ernest Semisch, como muchos europeos de su generación, vivió 3, quizás 4 ciclos vitales, impresionantes, completos, cada uno digno de una biografía, y en buena medida lo que podremos ver en la exposición es una suerte de prolongada reflexión final que se inicia con el expresionismo, en las cercanías del expresionismo con toda claridad, y que termina también ahí. Estos pasteles de la pesca maravillosa, por todos lados dicen: quiero hablar con Franz Marc, estoy pensando en Franz Marc. Pero es una reflexión sobre la experiencia vivida, una experiencia colectivamente muy complicada, muy dolorosa probablemente, y creo que tiene mucho que decir en este año de 2024, cuando parece que el mundo vuelve a vivir lo que algunos llaman tiempos interesantes, que siempre son terribles. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de participar en la fiesta, pero yo creo que el aplauso se lo llevan y se lo merecen quienes han trabajado años para hacer este rescate, infatigablemente y sin dejarse desanimar nunca, como nos consta a muchos de los aquí presentes. Muchas felicidades. Gracias, Renato. Impecable, dijo Renato, refiriéndose al trabajo de quienes han hecho posible esta exposición, y pienso fundamentalmente en Eugenio y en Canek. Así que pues le paso la palabra a Eugenio. Por cierto, les digo que me preguntaba ayer mismo cómo se hace, porque claro, el salto del mundo del cine, de las explicaciones del cine, todo tiene su protocolo y su estilo. Entonces me preguntaba, ¿cómo es esto de acompañar una curaduría? ¿Qué se hace cuando se presenta una exposición? Así que perdónenlo si no lo hace muy bien. Tienes la palabra. Hola. Qué bueno, después de eso ya puedo relajarme. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que no puedo estar más contento de este día, de abrir esta exposición, primero por el recinto, ¿no? Es un recinto que es epicentro de la vida cultural de este país e impone mucho, impone, acompaña y emociona, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes para mí. También quiero agradecer a la familia Semisch, toda en pleno, generaciones, ¿no? A toda la familia primero por hacerme testigo
también de esta obra. Los últimos 30 años de mi vida he estado en contacto con la obra de Semic, de este gran artista, a través de la obra misma, de manera fragmentada, de las exposiciones anteriores, pero sobre todo a través de la voz y las historias de la maravillosa Gertrudis. Ese ha sido el privilegio más grande de todos. Así que gracias, Can, gracias, Gertrudis, por la invitación a esta exposición. Para mí ha sido un viaje maravilloso e inesperado, ¿no? Una de las cosas que me empezó a llamar la atención, o sea, yo sabía la dimensión o el tamaño del artista que era Ernst a través de lo que me provocaba su obra cada vez que lo veía, que es al final es el arte también, para mí es una de las cosas fundamentales, es cómo te habla, ¿no? Y siempre me había hablado la obra de Ernst, siempre me había llamado y me había despertado también curiosidad. Y cuando empezamos este proceso de selección, a mí me empezó a llamar la atención dos cosas. Una es la línea temática, es decir, cómo los temas fueron cambiando, respondiendo un poco a lo que estaba viviendo el artista, ¿no? Y por otro, la evolución del figurativo al abstracto, de alguna manera en esta búsqueda iniciada décadas atrás, quiero decir porque creo que el culmen de esto es su obra tardía, ¿no? Que es la búsqueda de la esencia de las cosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos objetos que retrata? ¿Qué hay detrás de estos paisajes que retrata? Entonces, a mí me interesó justamente a manera de cuento poder conectar el periplo de Semic pensando en esa dimensión humana, ¿no? Un poco me imaginaba a este artista viviendo la época que le tocó vivir, ya se mencionó varias veces aquí, las dos guerras mundiales, una posguerra brutal y llena de carencias, por supuesto llena de miedo, ¿no? Y me llamó la atención, por ejemplo, cómo deja de pintar a humanos, figura humana, y se refugia en la naturaleza, esta vieja conocida de infancia, en la que siempre había tenido refugio y nada más alejado de los problemas del hombre que justamente esas montañas, esos paisajes. Ahí, de alguna manera, encuentro en la obra el reflejo de esas vivencias y atestiguo lo que ya mencionaste, que es el poder sanador del arte. Por un lado, el arte como vehículo de sanación y por otro lado, la obra como reflejo de lo que el pintor es, ¿no? De lo que el artista es. A mí particularmente me fascina cómo en la obra realizada en México la paleta empieza a cambiar, los colores emergen intensos traspasando el lienzo, ¿no? El mundo prehispánico, el muralismo y la espiritualidad conviven armónicamente en sus piezas. Personalmente descubrí a un artista profundo y riguroso, ¿no? Coherente con su tiempo y con sus principios. Nada más importante en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Agradezco de verdad el poder formar parte de esto. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Eugenio. Esta pregunta que se hace Eugenio, ¿qué hay detrás? En algún momento, ¿qué hay detrás de la obra?
qué es lo que quiere decir toda esta obra, o algo que nos pueda hablar de su totalidad. Yo escuché una definición en palabras de Gertrudis, que es la naturaleza íntima de la vida. Y esa definición, cuando se repetí a Gertrudis, me dijo, no, eso no es mío, eso lo decía Ernest. Así que no lo vamos a saber muy bien. Yo creo que es tuyo y de Ernest. Y por eso es este título. Trata de responder a eso. ¿Qué hay detrás? Está la naturaleza íntima de la vida. Y esa intimidad que transforma también al artista en todo el tiempo. Por ejemplo, lo transformó de Ernest a Ernesto, como Gertrudis nos ha dicho que lo decían todos sus amigos. Así que para hablarnos de Ernest y de Ernesto y de esa fascinación de Ernesto por la vida, que se entiende también mirando a Gertrudis a los ojos, también se enamoró de ti y por eso lo tenemos aquí hoy. Así que te cedo la palabra, Gertrudis, para que nos hables de ello. Muchas gracias. Quiero prevenirles, chillo con demasiada facilidad. Apenas algún tema me toca, el que sea hermoso o no, las lágrimas aparecen. Quisiera, me gustó mucho que hablaste del cuento, y antes de seguir con el cuento, quisiera agradecer leyendo. Buenas tardes, qué gusto compartir con ustedes este excepcional momento de encuentro con la creación de Ernesto Semich. Me mueve el agradecimiento a todos y todo lo que lo hizo posible, desde el admirable poeta Eduardo Vázquez Martín y su magnífico equipo, hasta mis más queridos colaboradores, amigos y familia, destacando la labor de Canek Semich, mi hijo. Mi gratitud se extiende incluso a los hermosos muros cargados de emocionante historia de este recinto que recibe la obra de Ernesto y a la obra misma, calificada de excepcional por opiniones expertas, entre ellas la de Teresa del Conde, que escribió, se los voy a leer. Se expresa Ernesto Semich con un magisterio absoluto, unido a una sensibilidad de las más poéticas que me ha tocado conocer, a través del pastel, a través del finísimo uso de la tinta que llega casi a lo sublime. Bueno, la vida me cedió y regaló el derecho de acompañar durante años el vivir, anhelar y crear de Ernesto en un mutuo amor y un entendimiento cabal y profundo. No puedo separar su creación de su modo de estar en la vida y de concebirla. Como expresa en unos cuantos trazos la riqueza y profundidad de la vida y creación de un ser tan maravilloso, a la vez tan complejo y sencillo, que fue Ernesto, con una cultura impresionante y una humildad ante el milagro de la vida. Y me propuse, por seguir el cuento, no sabría ni cómo construirlo, porque una enumeración es absurda ante una vida tan vasta, tan impresionante como la de él, impresionante por dentro y por todo lo que le ocurrió y que tan bonito lo viste y lo supiste expresar. Pues creo que para empezar con el cuento les va a gustar oír cómo lo conocí. Bueno, yo era becada en Alemania.
estudiando en el Goethe Institut, y la maestra de pronunciación, que era una actriz, nos había invitado a participar en una puesta en escena en un teatro que se inauguraba. Me equivoqué, no, dije nos, quiero decir, me invitó. Me escogió, estoy segura, por mexicana. Y bueno, pues llegué y era un mundo de gente, verdadero mundo, en el gran patio del teatro, y yo no la encontraba. Entonces me subí a un estrado para poderla vislumbrar, y al fondo estaba un hombre, a mis ojos muy guapo, pero al verlo me estremecí al grado de que empecé a temblar y no podía retirar la mirada aunque me quedaba lejos, pero luego se lo tragó la multitud. De repente apareció mi maestra del brazo de ese hombre, y ese hombre era Ernesto. Bueno, vimos la obra, una puesta en escena magnífica. Él adoró el teatro toda su vida. Su primer gran amor fue una actriz de teatro. Y pues terminada la puesta en escena, nos fuimos a mi casa, que era un cuarto en un suburbio de Múnich, en Alemania, y pues decorado con zarapes, guitarras, etcétera, etcétera. Estuvimos platicando él y la maestra y yo hasta las 7 de la mañana, o sea, toda la noche. Y ahí se inició esa gran afinidad tan profunda entre Ernesto y yo. Nunca en toda mi vida con él hubo un desacuerdo. Hasta podíamos discutir o lo que fuera, pero en el fondo siempre coincidíamos, siempre nos gustaba lo mismo. Sí, era una identificación de dos seres, de la que puedo decir que fue total. Y bueno, fruto de esa maravillosa unificación, está aquí enfrente, Canek, que les cuento de pasadita, que cuando nació Canek no habíamos podido encontrar su nombre. Entonces se quedó todavía 6 meses con el nombrecito de Goldie, porque era muy rubio. Y por fin Ernesto encontró ese sonido que buscaba. La música fue muy importante para él. El sonido que buscaba que rimara con el sonido del apellido y que tuviera una historia ancestral, porque lo que él quería era un nombre antiguo mexicano. Por eso se llama Canek. Entre las, no sé, creo que mejor voy a improvisar, pero me anoté como rasgos principales de la forma de él de estar en la vida, de pensar, de sentir y de crear. Encontré que siempre estuvieron armonizando su trabajo creativo y su vida. Todo lo que iba sintiendo estaba vinculado con lo que sentía creando. Pero anoche pensé que lo que podría resumir realmente en una palabra toda esta inmensa riqueza de la que no puedo ni acercarme, es la palabra contradicción. Creo que él, o más que contradicción, la palabra contraste. Él decía que una obra de arte tenía su verdadero valor cuando se atrevía a plasmar el contraste, que la vida era un contraste, toda ella. Los invito a que sientan eso del contraste en la exposición que van a ver. Y en su ser había este contraste. Nació de una familia poderosa. Su papá fue el hombre más importante en cuanto a finanzas en la República de Weimar, un pensador luminoso. En su casa frecuentaban muy frecuentemente, de veras, los grandes científicos del momento, entre otros, por supuesto, Einstein, pero estaba Haber, estaba Nernst, todos los que iniciaron la gran ruptura científica que dio base a la nueva etapa que estamos viviendo. Y todo esto
por supuesto lo alimentó en su creación, en su manera de ver la vida. No quiero decir que con las matemáticas a fuerza detrás, pero sí con un sentir matemático donde el arte y la ciencia se unen. Decían que Einstein, cuando dudaba de alguna fórmula, se le quedaba viendo y si le parecía bella, era que la fórmula era correcta. Entonces, en ese contraste de una familia así, su apertura, una inmensa apertura que lo caracterizó, lo llevó a tener los mejores amigos siempre entre la gente más sencilla. Ahí encontró lo más vivo del ser humano, ¿no? En la cultura sencilla. Por eso también, gracias a este museo, podemos abrir las puertas de la exposición también a gente que nunca ha estado en museos. También ya me conmoví. Sí, el contraste siguió no suavizado, sino potenciado por su relación con la naturaleza, porque desde muy pequeñito, desde los 2 años tenía, bueno, permítanme contarles que vivían al borde de la Selva Negra en el sur de Alemania, y desde los 2 años tenía permiso de perderse en el bosque solo. Ahí inició esa relación que lo acompañó siempre y que fue como a la vez un reto para él de llegar a la esencia de todo. Acercarse a la naturaleza era poder avanzar en ese camino de misterio, por supuesto de gran respeto, y que era la naturaleza entendida como algo inmenso, porque incluía la parte cósmica. Él decía que cuando pintaba sentía que si no se alineaba con las leyes del universo, mejor dejaba lo que estaba haciendo, ¿no? Otra vez el contraste de estar con lo más simple, que era tomar el pincel o el lápiz, el pastel. Decía que cuando cogía un pastel era como si el pastel le pidiera tomarlo en las manos como lo hacían los rupestres miles de años atrás. Y el pincel lo entendió muy bien cuando estuvo en una escuela de arte que criticó severamente, lo que le valió que lo expulsaran con amenaza de traer a la policía por sus críticas tan severas al tradicionalismo de la escuela. Pero era la mejor escuela de arte de ese tiempo, pública. Y ahí tuvo como compañero de atril a un chino, y de él aprendió entonces, aparte de la inmensidad de la cultura china, el contacto con el pincel y con la tinta y con el papel. Entonces, para él tomar el pincel en las manos le exigía un estado de pureza completo, o sea, nada podía cruzarse en su acto creativo que lo apartara de ese estado de pureza al momento de pintar. Entonces, nuevamente el contraste entre la inmensidad de conectarse con el universo y sus leyes y tener un sencillo pincel en las manos con el que era capaz de hacer su creación. Podría decirles también que es el hombre más humilde que he conocido. Me acuerdo que construyendo la casita donde vivimos un tiempo, el único lugar con techo era el baño. No tenía el menor problema de dormir en el suelo, en el baño, pero el menor problema, habiendo vivido en una residencia que ahora es famosa cuando niño, ¿no? Era genuinamente muy humilde, humilde ante la creación, humilde ante la belleza y humilde ante el ser humano. Porque no exagero si les digo que cuando conocía a alguien o se encontraba con alguien, amigo o no, lo sentía, lo vivía, él me lo decía, como un milagro. Ese ser que me encontré es milagroso. Bueno, interrumpo con una anécdota.
nosotros vivimos un tiempo en Valle de Bravo porque mi abuelo era de Valle de Bravo cuando era un pueblito chiquitito, muy, muy tipo pueblo, donde en la tienda principal había un canalito. De este lado del canal compraban las mujeres la comida, del otro lado los hombres orinaban porque estaban bebiendo, ¿no? Ese era Valle de Bravo de entonces. Y, perdón, me dispersé con la imagen de Valle de Bravo. Entonces, ahí viviste, vas a contar algo sobre la humildad. Sí, entonces, perdón por la analogía atrevida, pero me recuerda a Kant en Königsberg, que cuando uno preguntaba qué hora es, y alguien decía, las 4 de la tarde, cuando Kant está en tal y tal lugar del pueblo, ¿no? Entonces Ernesto también era conocido porque tenía una especie como de ritual diario, principalmente de ir a ver el lago desde un lugar donde se veía increíble. Y entonces en una de esas salidas por el pueblo, vivíamos en la calle principal, se encontró con un amigo, pero esta es la segunda parte de la historia. La primera es que llega a la casa todo cubierto de sangre, desde aquí. Y claro, yo me aterroricé, pero a la vez lo vi iluminado, o sea, en un estado de felicidad. Y le dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves tan magnífico? Me dijo, es que tuve un encuentro maravilloso con José, mi amigo, el que lleva las reses del rastro al mercado. Y pues la res pesaba mucho, así que me metí debajo de la res con él para ayudarlo a cargarla. Y fue la conversación tal vez más profunda que he tenido en mi vida, dijo él. O sea, ese cargador era un filósofo, ¿no? Ese tipo de contrastes, porque al mismo tiempo, pues, cuando llegamos a México, la persona a la que buscó de inmediato, que aparte hablaba alemán, afortunadamente, porque a Ernesto le costó mucho ir aprendiendo español, fue Mariana Frank-Westheim. Él había sido parte, Ernesto, con toda convicción, del movimiento que apoyó mucho el maestro Westheim en Alemania en los 20s o antes, desde antes, que era el movimiento expresionista. Y entonces, por lo menos 2 veces a la semana nos la pasábamos en casa de doña Mariana y ellos recapitulaban una cantidad inmensa de nombres que yo nunca pude guardar en la memoria, de las gentes más cultas y más destacadas de Alemania de ese tiempo y de los amigos comunes. Tenían un montón de amigos comunes. Bueno, la familia de Ernesto, desde su abuelo, habían sido muy amigos de judíos, y entonces Mariana era judía y tenían pues una relación muy cercana con todo con grupos de población judía en Alemania, y entonces también por ahí hay que explicarse el gran dolor que él sufrió con todo lo que le tocó vivir, ¿no? Este contraste entre gente muy culta, gente portadora del fluir y de la pasión por la cultura, y su amor por la gente no sin cultura para nada, pero con una cultura diferente, que es la cultura popular, ¿no? Nuevamente es un contraste muy, muy palpable en la vida de él. Aquí nos acercamos mucho, fuimos siempre invitados a la casa del gran maestro Tamayo. No prosperó una relación de tiempo porque nos fuimos a Valle de Bravo, nos aislamos mucho, pero es un ejemplo de las dimensiones que él abarcaba. Cuando
estaba bueno, ya estallada la Primera Guerra Mundial, se fue a estudiar a Suiza, que era un país neutral. Y incluso ahí él me contaba que Einstein lo visitaba para llevárselo a esquiar. Y tampoco he conocido a alguien tan veraz, tan profundamente veraz como él. Así que pueden confiar que lo que les cuente, salvo las deformaciones personales del cuento, es verdad, es la pura veracidad. Sí, de una honestidad tan cabal que cuando nació Canek acordamos cómo queríamos educarlo y lo primero que él dijo fue en la verdad. Y entonces fue creciendo Canek. Un día me hablan por teléfono y le digo a Ernesto, ay, dile que no estoy. Y me dice, ¿cómo? Pero si estás frente a mí, ¿cómo le puedo decir que no estás? Bueno, creo que además del contraste, rescataría yo como una cualidad fundamental en su hacer en la vida, que es crear, la valentía. O sea, él tenía como 8 años cuando su mamá, que pintaba inocentemente, le puso un maestro de pintura, habiendo visto que Ernesto ya tenía trabajos muy lindos de niño y que había un talento escondido. Y entonces al poco tiempo Ernesto le pidió a la mamá que cancelara al maestro. Dijo, ¿pero cómo? Si es reconocido. Y dijo él, es que me enseña mentiras para pintar árboles. Y bueno, ese fue su primer, bueno, en la historia, el primer acto de valentía frente a los rigores impuestos. O sea, nunca crear a partir de una fórmula, nunca crear a partir de un preconcepto, siempre en la gran libertad creativa. Y esto se le afirmó muchísimo cuando estuvo de estudiante en la Bauhaus, donde reinaba principalmente eso, era el mensaje de Klee, de Kandinsky, de Gropius, la libertad al crear. Claro, era una escuela, finalmente él no iba a quedarse en lo escolástico, finalmente lo atrajo la amplitud del mar, porque aunque la familia había tenido un privilegio económico con los grandes saltos de la moneda de esa época, su papá le mandó un telegrama. Está bien, le dio a entender, que elijas ser pintor, pero no cuentes con ningún apoyo económico. No era un castigo, era nada más hacerle ver una realidad y donde él tenía que demostrar que estaba dispuesto a ese camino. Y entonces, perdón, me distraje. Así dispuesto se decidió a ser escritor, periodista. Entonces él publicaba ensayos en periódicos y revistas muy reconocidos y recibí una indicación de que me estoy tardando mucho en lo que estoy hablando, así que voy a tener que parar un poquito. Sí, vamos a pasar a ver la exposición. Bueno, sí quisiera invitarlos a que sientan con su obra esa gran fuerza que nos invita a reconocernos a nosotros mismos y a encontrar en la gran libertad interna la fuerza para vencer todos los obstáculos. Y pues algún día de estos saldrá Memorias mías de Ernesto y entonces les contaré más historias. Muchas gracias. Agradecer a la vida el regalo
de poder vivir con un hombre como fue él, ¿no? Gracias a ti y a Ernesto. Gracias a todas y a todos. Con la exposición oficialmente inaugurada, solicitamos amablemente al Presidium tomar sus lugares para la toma de fotografía oficial. Invitamos a Canek a que pase a esa fotografía también, por favor. ¿Botellas? Bueno, ya no, ya déjalo. En lo que se acomodan, aprovechamos para saludar la presencia de Aarón Margolis, representante de Armar Media, y de la señora Amparo Espinosa. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Pedimos a las y los integrantes de Presidium se dirijan todas y todos a la puerta lateral ubicada a su lado izquierdo